El ejercicio resuelto 3 nos dice: calcula el trabajo que realizas cuando arrastras una mochila una distancia de 2 metros por un suelo horizontal sin rozamiento, aplicando una fuerza de 50 N que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Bien. El dibujo nos lo da y simplemente, a pesar de que está resuelto, es para recordar, o ya sabemos cómo se plantea, pero no está de más el refrescarlo. Bien, lo que vamos a hacer primero, ya que tenemos el dibujo marcado, tenemos la mochila y quieres arrastrarla. Es decir, fijaos, queréis arrastrarla, queréis cogerla con una fuerza que forma, queremos arrastrar una mochila, una distancia de 2 metros, sin rozamiento. La fuerza es de 50 N y esa fuerza forma un ángulo de 60 grados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué nos pide? ¿Qué queremos? Calcular el trabajo. Vale. Entonces, en primer lugar, fijaos que el diagrama de fuerzas está hecho, pero vamos a repasarlo. Muy bien. Tenemos, primero, la fuerza de 50 grados. Lo primero que podría hacer, yo lo que haría, por eso quería profundizar en este ejercicio, es plantearlo bien desde el principio. Plantear su eje X y su eje Y. Que luego el eje Y, al no haber rozamiento, no nos va a interesar, pero así ya lo hacemos de manera genérica. No tenéis por qué hacerlo así, pero vamos a hacerlo de manera genérica. Tendríamos un eje Y y un eje X. Bien, nos ha dicho que en el eje Y no hay rozamiento, pero tenemos el peso, lo marcamos, el peso en el eje X y la reacción, que será la normal, en el eje Y. Están equilibrados porque no se va ni para arriba ni para abajo. Pero también porque está equilibrado, pues porque, fijaos, vamos a hacer igual que esta fuerza oblicua con un ángulo de 60 grados, tiene su componente en X, pero además tiene su componente en Y, que es la que vamos a marcar. Esta será FI, que no nos sirve, pero planteamos todo. Efectivamente, en el eje Y, esto no hace falta hacerlo. Tenemos que, como no va ni para arriba ni para abajo, tenemos que el peso será igual a la normal más FI. En el eje X tenemos que el sumatorio fuerzas a favor menos fuerzas en contra será igual a masa por aceleración. Bien, fuerzas a favor tenemos que es Fx, fuerzas en contra no hay, será igual a masa por aceleración. Bien, insisto, no hace falta hacer nada de esto, pero para que seamos un poco conscientes de cómo va esto. Bien, seguimos. Ahora, ¿a qué es igual? Fx y Fi. Este ángulo, esto es un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo y estos dos son catetos y tenemos que esto es un cateto 1, cateto 2 y aquí tenemos la hipotenusa. Por lo tanto, dado este ángulo, este será el cateto opuesto al ángulo, o lo que es lo mismo. Fi será igual a F por el seno de alfa, en este caso de z. Y Fx será igual a F coseno de z. Bien, ahora, ¿esto nos lo pedía? No, pero es simplemente por refrescar conceptos. Lo que sí que nos va a hacer falta para más adelante será esto, pero esto ya es hacer spoilers. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide que calculemos el trabajo. Fijaos, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, pero quizá así lo podemos ver mejor. ¿Se mueve hacia arriba o hacia abajo? No. Por tanto, al no haber desplazamiento en el eje Y, no realizan trabajo en el eje Y. Se mueve solo a lo largo del eje X. Por tanto,
cuando plantee la fórmula de trabajo, que es lo que me pide, que es fuerza por desplazamiento, tendré que realmente es a lo largo del eje X, y esa fuerza en el eje X no va a ser toda esta fuerza. Entonces, solo habrá que poner la fuerza en el eje o en la misma dirección que se realiza el desplazamiento. Así que esto será Fx por el incremento de x, y ahora sustituyo, esta vez sí, por f coseno de z. Tendré f por el coseno de z por el incremento de x, que luego veré, como se indica aquí, son 2 metros. Sustituyo y tendré que F será 50 newton por coseno de 60 por 2. Y esto será igual a 50 por coseno de 60 por 2. Y esto es igual a 50. ¿50 qué? 50 julios. Y con esto queda resuelto el ejercicio.